Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la charla con la alcaldesa de Arrecife, con Eva de Anta, y el estado de la ciudad, de la capital de la isla, de la que se está hablando mucho esta legislatura, y lo que te rondaré, lo que contamos con ella. Bueno, saludamos a quienes nos acompañan en la tertulia última de la semana, acaso la de mayor volumen político de todas cuantas tenemos. Hoy con la presencia de Toni Becerra, de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, muy bienvenido. Marcos Hernández, del Partido Socialista. Hola, Marcos. Muy buenas tardes. Carlos Meca, de Podemos. Hola, Carlos. Buenas tardes. HDI Eugenio, Coalición Canaria. Hola, HDI. Muy buenas tardes Y a todos. Tomás López, que es de Somos, en el Cabildo. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, solemos repasar un tanto lo que ha ocurrido durante toda la semana, y acaso, digamos, el mayor barullo, la mayor bronca política que ha habido es en relación a las, creo que son 20 primeras sentencias que han salido ya en el conflicto de la cueva de los Verdes, perdón, de los centros turísticos, que motivó esa huelga el pasado mes de agosto, favorables a la empresa. Se ha hecho una lectura de esta cuestión por parte del grupo de gobierno, que ustedes han dicho, HDI, que les viene un tanto a ratificar en aquella idea que han sostenido desde un principio, que se trataba de un conflicto político y no de un conflicto de índole laboral, ¿no? Sí, así es. Yo creo que esta sentencia lo que viene a ratificar es que efectivamente no había un conflicto o una duda. Recordemos que lo que pretendía en este caso la oposición del Cabildo era que se pagara algo contra los informes del propio Cabildo, de sus servicios jurídicos, de sus servicios de recursos humanos y de sus servicios de intervención. Y ahora, además, en primera instancia lo ha ratificado un juez. A partir de ahí, siendo conscientes de que queda una segunda instancia en la que el juez puede a lo mejor determinar otra cosa diferente, yo creo que incluso habiendo perdido, la empresa al final ha demostrado que tenía la razón, porque lo que hemos dicho desde el principio es que se esperen a esta sentencia para ver si se debía o no pagar ese complemento por segunda vez, y la sentencia ha sido clara y meridiana: no correspondía. El complemento personal tan traído y llevado estaba bien calculado. Dice, hay tres tipos de sentencia: una sobre el complemento personal, otra sobre el mes 12, que dice que efectivamente la empresa aplicó bien la sentencia que tuvimos previo a todo este conflicto, y en tercer lugar, que hubiera supuesto un incremento salarial si hubiéramos vuelto a pagar otra vez lo mismo. Esto que decíamos nosotros y que ahora lo dice un juez es lo que tratamos de explicar en el Pleno del Cabildo, en los consejos de administración, en los medios de comunicación, y algunos, a los que todavía no he oído después de esas sentencias, pues se atrevieron incluso a pedir dimisiones, aparte de otros términos que no habían puesto. ¿Y a quién te gustaría escuchar? No, pues a todos. En la mesa tengo a dos en concreto, a Carlos Meca y a don Tomás López, que llegaron a pedir mi dimisión por defender el criterio que hoy dice un juez que era el válido. Venga, pues para alusiones, ¿algo que decir, Carlos, Tomás? Sí, vamos a ver, que existía una duda, y yo creo que fue puesta de manifiesto, incluso creo que hubo hasta un acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, una duda sobre si este complemento del que estamos hablando, complemento de personal, debe ser recalculado o no. Eso es cierto. O sea, si no hubiese una duda, no estarían los juzgados para que dirimiese si eso es así o no lo es, ¿no? Lo que pasa es que, por una parte, está las sentencias cumplidas, si se cumplen o no las sentencias, ¿no? Por ejemplo, ya había una sentencia con respecto a otra cuestión. Hay que tener en cuenta que los trabajadores de los centros turísticos sí tienen una sentencia ganada con respecto a los pluses. El plus, no sé si recuerdan, por lavado de ropa, por transporte, etcétera, etcétera, de aquel mes en el cual estaban de vacaciones, y que la tabla salarial es un poco rollo, pero la tabla salarial del convenio lo recogía, y finalmente ganaron en sentencia firme además ese punto. Sin embargo, desde que empezaron a pagársele ese complemento, en este caso el plus, se les empezó a detraer de cada una de las mensualidades una parte proporcional, ¿no? Eso yo no sé qué encaje tiene, no sé si esta sentencia, que es de primera instancia, como bien ha dicho el consejero Eugenio, lo recoge o no. Luego hay una lectura política, obviamente, que se tiene que hacer por parte de las organizaciones políticas que estamos en el Pleno del Cabildo. Dice, había informes taxativos por parte de intervención. ¿De cuándo fueron esos informes? Porque, por ejemplo, la nota de prensa del Cabildo, intervención, dicta informe que aclara taxativamente el sentido desfavorable del emitido respecto al acuerdo plenario. Esto es del mes de octubre, y la huelga fue en el mes de agosto. Es decir, no es cierto que en el momento en el que se estaba produciendo la huelga hubiese un informe de intervención en el que dijese taxativamente que no se podía pagar eso que los trabajadores estuviesen reivindicando, que a lo mejor si se hubiesen dado más prisa en pedirlo, si a lo mejor se hubiesen dado más prisa incluso en convocar un consejo de administración. Recuerdo que ya había pasado una semana desde que el
conflicto estaba en marcha, cuando se convoca el primer Consejo de Administración, si se hubiesen dado más prisa en convocar ese pleno que había sido pedido por la oposición, si a lo mejor el presidente del Cabildo se hubiese sentado con los trabajadores para llegar a acuerdos en vez de mantener el conflicto o de ponerse en el Facebook a meterse con todo el mundo. Y ahí es donde venía la parte de la responsabilidad política que efectivamente asumimos, que creemos que la manera en la que se llevó por parte de, concretamente Yeday, porque era el consejero del momento, pero por parte del grupo de gobierno del Cabildo, todo este conflicto no fue buena. O sea, fue un echar gasolina a un conflicto efectivamente de dos opiniones dispares que están en los juzgados, que en primera instancia ahora se le ha dado la razón a una de las partes, pero que todo lo demás no se hizo bien y por lo tanto como grupos políticos podemos decir, primero, no se hizo bien, segundo, la duda existía en ese momento y hasta que no ha habido sentencia ha seguido existiendo, y luego hay otra parte que es la del complemento o los pluses, sobre las que yo sigo teniendo mis dudas, ¿no? Esa te pago pero te retiro por otro lado, ¿no? Bueno. Carlos. Sí, pues para ahondar un poco lo que ha comentado Tomás, en primer lugar, evidentemente, es una primera instancia, o sea, hay que ser prudente porque no sería la primera vez que en primera instancia se le da la razón a una parte y en segunda a otra. Y en segundo lugar, efectivamente, nosotros llegamos a pedir la dimisión del consejero, pero precisamente por lo que estaba comentando ahora Tomás, por la manera de gestionar aquel conflicto. Los trabajadores, nosotros entendíamos que era perfectamente lógico que sintieran que se les estaba tomando el pelo, porque tenían una sentencia en la que se les reconocían unas cantidades de unos importes, y después nosotros entendemos que con no demasiada buena fe la empresa lo que hace es le recorta por otro lado, que fue lo que provocó pues que se avivara ese fuego, y después pues, efectivamente entendemos que fue una huelga que perfectísimamente se podría haber evitado si no fuera pues porque ni Pedro Sanginés ni el consejero de Turismo tuvieron la capacidad de gestionar un conflicto que se podría haber solucionado simplemente con diálogo. Lo que pasa es que es algo precisamente de lo que carecen tanto Pedro Sanginés como el consejero de Turismo. Su forma de hacer política es imponer su criterio, despreciar y humillar a los que tienen frente, y eso evidentemente lo único que consigue es pues, auspiciar pues que la gente se enfade y que los trabajadores digan, bueno, pues si encima de que estamos planteando un conflicto en el que, bueno, los jueces dirimirán si llevamos o no razón, si encima lo que estamos recibiendo por parte de la empresa y del presidente del Cabildo son constantes desplantes y constantes humillaciones, pues entiendo perfectamente que ocurriera lo que ocurrió, pero desde luego cuando se pidió la dimisión fue porque entendíamos que la manera que se estaba gestionando ese conflicto lo único que estaba provocando era pues empeorar todavía más la situación. Bueno, con todo, he leído declaraciones, no sé de forma textual, así que no lo voy a decir, pero se ha venido a decir que el que se comportó de manera menos elegante fue el Partido Socialista. Es correcto, ¿no? El que se comportó bien. Lo digo, en fin, para que no me digan, no hemos dicho exactamente eso, fueron ustedes los del Partido Socialista. Los de la elegancia, menos elegancia, lealtad, etcétera, etcétera. Bueno, en ese conflicto, la elegancia y la lealtad se mide en el contexto global de un conflicto. Primero, hay dos momentos. Aquellos que están ya congratulándose de la sentencia, decirles que la plantilla también ha recurrido la decisión judicial, por tanto, queda recorrido aún con este asunto. Y en segundo lugar, yo creo que un tema que hay que dejar manifiestamente claro, los trabajadores, el derecho a la huelga nadie se lo va a coartar, nadie va a coartar ese derecho a la huelga, y por tanto pensar que las movilizaciones laborales se van a acabar porque una sentencia de este tipo ahora da la razón a la empresa, con lo cual yo respeto profundamente las decisiones judiciales, en un sentido y en otro, porque hay que saber, y miro ahora para Yeday, porque hay que saber defenderlas en un caso y en otro, creo que es importante asumirlas, ¿no? Pero creo que los trabajadores están en su derecho, creo que había, como decía Tomás, serias dudas con respecto a esos complementos y por tanto estaban en su derecho, repito, de manifestarse frente a lo que consideraban justo. Yo creo que son dos momentos totalmente diferentes. Por cierto, habrá que explicar también porque el Partido Popular se posicionó a favor de la especie de la plantilla, también llegado la ocasión. Hoy conforman el gobierno, pues no sé qué opinarán y qué decidirán internamente. Pero en todo caso yo creo que no hay mucho más que aportar y el Partido Socialista toma las decisiones que considera oportuno y seguirá defendiendo los intereses de los centros turísticos como un ente público y que se garantice lógicamente el buen rendimiento de los mismos, pero sobre todo defendiendo los derechos laborales, que parece que es una pieza clave del engranaje de los centros turísticos hasta ahora. Bueno, ahí no está Benjamín Perdomo, que es quien peleó este asunto, digamos, en el Cabildo, está Toni Becerra de Ciudadanos,
que de repente nos puede ayudar a dar una visión No, extra plenaria de esta No, cuestión. aquí ya se ha dicho casi todo, la verdad que todos han hablado extensamente sobre el tema. Yo, para no cansar a los televidentes, 3 conceptos muy cortitos. 1, esto es primera instancia, efectivamente los trabajadores lo recurren, el Partido de Ciudadanos respeta las decisiones judiciales, pero no se ha terminado la vía judicial. 2, concepto segundo, es muy curioso que la institución que más desprecia las decisiones judiciales ahora haga gala de que ha tenido una decisión judicial a su favor, cuando muchas que se han perdido ya recurridas se las ha saltado a la torera, y ahí tenemos los ejemplos de los trabajadores del Cabildo que han tenido, que tienen que remitir, que todavía no se han remitido, y todos los casos que hay, incluido el tema, el último que ha salido a la palestra de Pedro con el juicio que tiene pendiente y la sentencia reciente, que supongo que después hablaremos de él. Y tercero, y yo creo que esto es lo más importante, todas estas cosas que están pasando, tantos juicios, tantos pleitos y tantos follones, son producto del Sanginés Style. Es decir, esto es el estilo Sanginés. Tenemos pleitos a mansalva, tenemos conflictos a mansalva. Este señor, como presidente del Cabildo, no es capaz de gestionar llegando a acuerdos con nadie. Y lo que hace es acuerdos bastante torticeros con gente bastante rara, que en primer lugar los ponía a parir y que después, por intereses espurios, resulta que se van a su corralito, y es la forma de trabajar de este señor, que tiene hundida en la miseria a Lanzarote. Es la institución peor valorada, a pesar de que digan que hay una encuesta que la han hecho en el Cabildo que dice que la gente de Lanzarote está contenta. Si usted va por la calle a preguntar, no hay nadie que esté de acuerdo con la actuación de este señor. Bueno, los 4 que tienen en nómina. Bien. Bueno, Sencillo. Alusiones, pero muy rápidamente para pasar a otro asunto, que no nos haga muy largo el tema. Fijaciones y obsesiones aparte, que parece que algunas hay, prefiero fiarme de Tony de una encuesta que de lo que usted opine, porque usted es uno y la encuesta entiendo que tendrá una serie de gente a la que le he preguntado, con todo mi respeto a su opinión, que es respetable, y no menosprecie usted el apoyo popular que pueda tener don Pedro Sanginés o Coalición Canaria, porque de hecho nos dio a nosotros 7 consejeros en el Cabildo y a su grupo político 1. Es decir, en las últimas elecciones, que la última vez en la que la población de Lanzarote tuvo la oportunidad de opinar sobre la gestión en el Cabildo, ratificó la gestión de Coalición Canaria. En 2019 puede pasar otra cosa, pero la última, Seguro. que tenemos veracidad, opiniones aparte, que Seguro. repito, es una opinión muy respetable la suya, pero a día de hoy la que hay veraz es la de las elecciones del año 2015, que le dieron, repito, 7 consejeros a Coalición Canaria. Porque parece que se olvidan ustedes, porque son muchos los representantes, parece que los votantes de ustedes tienen derecho a ser escuchados, pero los de Coalición Canaria no. Perdone, ¿no? Hay un alto porcentaje de la población de Lanzarote que apostó por este grupo de gobierno, que apostó por esta presidencia. Miren, de verdad, me entristecen especialmente las intervenciones de don Carlos y de don Tomás, porque pensé que en algún momento iban a desdecirse de algo de lo que les dijeron. No hablaron ellos de dudas razonables en agosto del año 2017, no hablaron de ello. Dijeron que había que pagar y que había que cumplir la sentencia. Y eso está en las hemerotecas que ustedes quieran consultar. Y paguen ustedes y cumplan la sentencia, era su único discurso. Y lo que viene a decir la sentencia del tribunal número 3, que sí, que estamos en primera instancia y que la segunda puede decir otra, he sido yo el primero que lo he dicho. Pero lo viene a decir un juez, es que la sentencia que se hizo firme, no porque fuera firme la sentencia, que es otro error en el que concurre don Tomás, la sentencia no era firme, la del pago del mes 12, la sentencia era recurrible y los centros renunciamos a recurrirla. ¿Por qué? Porque hicimos cuenta y se le pagó ese mes 12 a los trabajadores a los que no se les había pagado, que eran los que se habían incorporado a la empresa después de la firma del convenio colectivo. Y a los que estaban en la empresa antes no se les volvió a pagar porque se les estaba pagando en su complemento personal, que se calculaba por la diferencia entre lo percibido antes y lo percibido después. Y lo que se hizo cuando el juez dijo, pague usted el mes 12, fue ese complemento que estaba creado, y así está en el convenio colectivo, para regularizar los sueldos y que nadie cobrara ni perdiera poder adquisitivo con respecto a lo que había antes de la sentencia, fue regularizar ese complemento, porque si usted lo vuelve a cobrar en el mes 12 no tiene sentido que se lo esté pagando en el complemento personal. Y esto que estoy diciendo yo ahora lo dijimos en agosto. Y miren, no es cierto que no hubiera capacidad de negociación o que no quisiéramos negociar. Hasta 7 reuniones se mantuvo antes de la huelga con el comité de empresa.
¿Sabe usted quién boicoteó todo este acuerdo? Tiene nombres y apellidos y se llama don Andrés Barreto. Porque íbamos muy bien encaminados hacia los acuerdos hasta un día antes de empezar la huelga que llegó don Andrés de un viaje y se incorporó a las reuniones. Y dijo, aquí no se negocia nada, vamos a la huelga. Porque estuvimos dispuestos incluso a acceder a parte de esas pretensiones. Si en las últimas pretensiones, de la tabla de 8 pretensiones que había, llegamos a 7. Y dijimos, y esta que la resuelvan los tribunales. Pero en todo caso... Esa fue la realidad del conflicto. Ahora no pretendan decir otra cosa. Es decir, ustedes dijeron que correspondía pagar. No hablaron de dudas razonables, Tomás. En todo caso, dijeron que pagaran la sentencia. Digo, como Barreto no está aquí, es decir, los trabajadores facultaron a Barreto. Y ningún trabajador... Yo sinceramente lo he dicho y se me escapaba el palo al PSOE, como se suele decir, que esto ha sido una utilización política de los trabajadores, de don Andrés Barreto desde su vertiente política, y me permito nombrar a don Andrés Barreto como representante sindical, porque no nombra al de comisiones obreras o al 2GT, porque bueno, entiendo que han hecho su labor. Pero solo... como don Andrés Barreto ha entrado al juego de los medios de comunicación y de la crítica política, entiendo que puede recibir. Pero no es minusvalorar a los trabajadores, decirles que se dejan Pues manipular por quien sea. Jaime, yo soy trabajador y a mí viene un señor y me dice, vamos a presentar denuncias, 300 denuncias, con lo que ellos suponen para las arcas públicas, porque dijimos, vamos a presentar un procedimiento de conflicto colectivo y que determine el juez quién tiene razón, pero no presente ese retaíla de 300 denuncias, son 100 trabajadores a 3 denuncias cada una, que han cobrado los Pues abogados. a lo mejor es porque muchos los había cabreado Sanguinet. No, las denuncias son anteriores al Pues proceso, no, Tony. Sanguinet no estaba antes. Tony, las denuncias son anteriores. Está usted obsesionado con San Ginés, pero le No, aseguro que en pero este es que la proceso verdad... no tuvo nada que ver. Es decir, le guste a usted o no, esa es la realidad. Planteamos, además en el juzgado, y está por escrito, que fuera un conflicto colectivo y que determinara el juez cuál era la fórmula de recalcular o no, de pagar o no. Y que fuera un único pleito. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del sindicato? Que no, que Pero mantenían cada uno, los 300 Cada uno juicios. tendrá sus estrategias. Yo, Sí, sí, bueno, no pero, sé. Yo es pero que ¿sabes lo estoy que defendiendo pasa a con Barreto eso? sin tenerlo. Y es lo que a veces olvidan los consejeros cuando se ponen a apoyar causas perdidas. Que eso le cuesta un dinero a la administración, porque no es el dinero que cobra Andrés Barreto, es lo que cobra el abogado de los centros por cada juicio. Y eso lo ha provocado la oposición. Y cuando hablo de la estrategia torticera del Partido Socialista, me refiero principalmente a una acción que creo que todavía no ha tenido respuesta por parte de su secretaria general. La secretaria general, el domingo antes, después de la fiesta de Famara, además me acuerdo, se va a la reunión, a la asamblea de trabajadores que hay en el Monumento al Campesino y promete a los trabajadores de los centros turísticos que se incorporen a trabajar, porque si ella es presidenta del Partido Socialista Lanzarote, habrá una moción de censura en el Cabildo que acabe con don Pedro Sanginés de Eugenio y se volverá a pagar lo que están diciéndole que no les van a pagar. Por eso hablo de la parte torticera del Partido Socialista. Pues no sé, yo cubrí informativamente esa manifestación, esa asamblea, una reunión en el... posterior, exactamente. Y a Carlos sí que lo vi, pero a Loli Corujo sí que no la vi. No y a sé. mí me gustaría recordar una cosa, claro, en el discurso de fantasía muchas veces de Coalición Canaria, pues se trata de confundir. Los grupos de la oposición en el Cabildo firmamos un acuerdo, una propuesta de acuerdo, después de no sé cuántas semanas se llevaba ya de huelga, con un daño para la imagen de la isla terrible, viendo la incapacidad del grupo de gobierno, que lo único que hacía era dificultar cada día que pasaba más el conflicto. Y el acuerdo que firmamos los grupos de la oposición del Cabildo se limitaba a decir que se cumpla lo que ya la sentencia les ha reconocido a los trabajadores, exclusivamente. Me parece que no era nada descabellado proponer eso. Gracias a eso se pudo desconvocar la huelga, porque si hubiese sido por ustedes todavía están en huelga los trabajadores. Así que no vengan a embrollar con sus líos del complemento, de lo que se ha venido pagando, de lo que no se ha venido pagando. Lo que se recogía en el acuerdo que firmamos los grupos de la oposición era que se cumplieran ya las sentencias y que se dejara de marear la perdiz y de engañar a los trabajadores sumándole por un lado y restándole por el otro, que se dejara de tomar el pelo. Y es que al final, y esa es la cuestión que está de fondo, es que llevan demasiado tiempo tomando el pelo a unos trabajadores que, por desgracia para ustedes, pues tienen una cierta conciencia de lo que suponen los centros turísticos, que están viendo los desmanes y los destrozos que se están cometiendo en los centros turísticos con todo el dolor de su corazón, que están viendo cómo se está intentando cambiar por completo la filosofía de los centros turísticos, poniendo unos museos submarinos y vanagloriando a artistas ingleses desconocidos mientras se sigue maltratando la obra de César Manrique en la isla. Y evidentemente, pues si estamos hablando de trabajadores comprometidos con esta isla, lo normal es que desde luego al grupo de gobierno actual le tengan poca simpatía. Bueno, sobre lo que decía HDI, es que yo no me recuerdo en ningún momento diciendo que no hubiese duda, o sea, que no hubiese dudas, que eso que estaba en los tribunales
no pudiese ser fallado a algún lado u otro. De hecho, incluso hasta algunas propuestas que sé que ya salieron de la oposición, no sé si fue en el Consejo de Administración Benjamín Perdomo, es que no se pagase ese complemento de personal con carácter retroactivo, que era una petición que hacían los trabajadores, porque ellos sí consideran, obviamente, si yo tengo en el juzgado una cosa, porque yo pienso que tengo la razón. Pero se intentaron llegar a soluciones salomónicas, que no se pagara con carácter retroactivo, sino a partir de ese momento, es decir, nadie dijo, oiga, ese complemento de personal es tal cual lo pide el trabajador, pero tampoco nadie dijo, lo siento, Yedey, no, tampoco dijimos, es verdad, no dijimos, oye, sí, es como dice Yedey Eugenio, eso está en los tribunales. Pero están los tribunales y mientras tanto tenemos una huelga en los centros turísticos. Y están los tribunales y mientras tanto llevamos casi medio mes, en pleno agosto, en que los centros turísticos están cerrados. Vamos a intentar llegar a acuerdos. Algunos se dedicaron al Facebook y tal, y otros decidimos, pues eso, firmar un acuerdo, llevarlo a pleno, pedir que por lo menos las sentencias que ya sí estaban sobre la mesa se cumpliesen, que no hubiese eso que yo sí considero que es cierta tomadura de pelo de sumarle con los pluses ya ganados pero luego restárselo por otra parte. Y luego, Yedey, yo no puedo permitir que tú me metas a mí o a toda la oposición en la estrategia, pero sobre todo porque es minusvalorar a cada trabajador o a cada trabajadora que haya decidido ir a los tribunales en la estrategia legal que cada uno haya adoptado. O sea, si yo quiero ir por mi cuenta, o si quiero ir en grupo, o si van 300, o si le pagan X a tal despacho, o no sé qué, dicen, la oposición, o sea, ya nos mete a nosotros en la estrategia legal. Yo como trabajador tengo derecho a defender mis intereses como buenamente pueda, quiera. Habrá de vez en cuando acertaré y en otras ocasiones no. Pero ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo con lo que me encontré, y es con lo que nos encontramos todos, y soy consejero del Cabildo, es con un mes de huelga prácticamente, en pleno verano en la isla de Lanzarote, y con una incapacidad por parte del grupo de gobierno para llegar a soluciones. Y frente a eso intentamos poner respuesta a esa situación. Venga, cerramos ya Sí, el tema sin abrir más. De verdad que oír las intervenciones de don Carlos Mecas cuando habla de fantasías, de lío, de embrollar, vuelve a nombrar el Museo Submarino, el maltrato a la obra de César y demás. Debería usted escribir un libro sobre el apocalipsis, ¿no? Porque parece que todo está... a mí me gustaría que acudiera usted a los centros turísticos y vea si alguno se está cayendo o no está limpio o está descuidado. Pues sí. Porque tenemos un comité asesor que precisamente conforma muchos de los que nacieron en esos centros como profesionales que ya no están en los centros. critican, claro. Eso lo dice usted, las actas que es lo que queda por escrito se dice otra cosa. Miren, afortunadamente, en todo el proceso de negociación quedó por escrito las propuestas que se hizo desde el grupo de gobierno y en este caso mías, que era quien hacía las propuestas, hasta 5. Y en las 5 propuestas íbamos avanzando en cosas que sí, cosas que no, hasta que llegó don Andrés Barreto y así me gusta hacerlo constar porque fue la realidad. En las 5 se fueron dando pasos y se fueron aceptando cosas, incluso creyendo que no tenían razón para desbloquear una posibilidad de huelga. Y miren, es que también dijimos que no fueron que tuviéramos los consejos de administración después, que no, que si hay alguien que provocó que se alargara la huelga precisamente fue la oposición y algunos miembros de la oposición en concreto que daban alas a los trabajadores a que siguieran en huelga, que esto lo vamos a arreglar políticamente porque la oposición somos mayoría si se suma el PSOE. Y eso se lo decían ustedes a los trabajadores de los centros. Pues mira, ya sabes eso más, se lo decían. No solo sabes más que yo, sino que me viste diciendo algo que nunca he dicho. Yo no te he nombrado a ti en concreto, creo, Tomás. He dicho a miembros de la oposición. No te des por aludido, que igual sí, pero digo, hubieron hasta 5 consejos de administración y les decían a los trabajadores, yo recuerdo las oficinas de los centros turísticos estaban en la calle Triana y recuerdo a algunos miembros de la oposición acercarse a Cuco donde estaban esperando el comité de empresa a que termináramos el consejo de administración y decir, espera porque para el próximo con lo que aprobamos hoy se va a solventar el problema, van a tener que pagar. Y después de todo esto, Jaime, también hicimos de decir, hay un informe desfavorable. Señores de la oposición, ustedes siguen trayendo a pleno que se pague en contra de los informes de intervención de recursos humanos y de los servicios jurídicos. Habilitemos a un miembro de la oposición a que firme los pagos de eso y lo pagan ustedes. Y después respondan donde tengan que responder por hacer un pago en contra de informe. Porque eso es lo que nos querían obligar a hacer a nosotros. A pagar en contra de los informes que había. ¿De cuándo es el informe? El primero fue para el tercer consejo de administración, Tomás. El primero de la intervención. Que no decía nada. Que no decía nada. Porque ustedes dicen que no decía nada, la interventora dice que es que no sabían leerlo. En temas que ya hemos debatido, bueno, o hablado, ¿no? Que a la gente les suena y después siempre me dicen, es que están otra vez con lo de antes. Yo, ahí, ¿qué quieren que les diga? ¿Quién ha introducido el tema del auto de la audiencia provincial, ¿no? Que desestima el recurso de San Ginés en torno al tema de la desaladora, de la incautación de desaladora y por tanto le deja ya las puertas del juicio oral, ¿no? Tiene que ir a juicio, sí. Ajá. Yo es que no sé si hablar porque como dice que le tengo inquina,
Yo a veces me da cosa, ¿no? Yo al señor San Ginés personalmente ninguna inquina. Es decir, como habitante de Lanzarote estoy amargado, ¿qué quiere que le diga? Pero la realidad está clarísima. Antes dijo el señor Echedey que había costado dinero los gastos en abogados al Cabildo para defenderse de los trabajadores. ¿Será por dinero gastado con los juicios que ha tenido este señor? Es que no ha parado. Y ese dinero a los abogados del Cabildo los pagamos todos, para defenderse él, como este caso, por sus incongruencias. Es decir, aquí se ha producido un continuo conflicto de este señor con las diferentes fuerzas políticas, y no solo políticas, sino de trabajadores y colectivos, en detrimento de la acción de gobierno, que no se hace. Y no se hace porque está todo el día enfollonado. Se necesita una institución fuerte para llevar a cabo los planes que tienen que desarrollar la isla, que la isla desgraciadamente necesita mucho desarrollo, porque en muchas cosas estamos con las infraestructuras por debajo de la media de todas las islas, pero estos señores lo que están es enfrascados en pleitos, enfrascados en discusiones, y no sacan adelante lo que tienen que sacar, que es las necesidades de los habitantes de esta isla. Por eso no es mi inquina personal, es mi amargura de que estos señores no solucionen los problemas de los habitantes de la isla, a pesar de que los hayan votado quienes los hayan votado, que probablemente, o yo pienso, que después de los años que han pasado y las cosas que han pasado con este señor, supongo que recapacitarán por qué los votaron en su momento. Y a lo mejor tienen mayoría absoluta. Oye, pues nos aguantaremos, ¿qué vamos a hacer? El recurso de la audiencia provincial desestima, como decíamos, o el auto de la audiencia provincial desestima el recurso presentado por el Cabildo, deja al presidente a las puertas del juicio oral, ¿no? ¿Dices que no? No, no es un recurso, es que Tony también tendría que confundirlo, ya me ha pasado en 2 tertulias con Tony, no sé si por desconocimiento o por tratar de enredar. Seguro que es por desconocimiento, yo Pero, estoy seguro que tú decir, como abogado sabes mucho más que yo de eso. No, yo no soy abogado, ¿Ah, no pero eres abogado? sí tengo unos conceptos básicos Pues yo del tiempo que llevo en la hubiera jurado que lo administración. Cuando uno tiene una acusación particular, una cosa es las defensas que puede hacer el Cabildo como sí mismo. Si a mí mañana me denuncian a título personal de Eugenio, mis abogados me los pago yo. Es cierto que el Cabildo tiene un seguro de responsabilidad jurídica que a posteriori, si le dieran la razón al presidente o a cualquier funcionario, en el caso que hemos visto de estratos y demás, que a posteriori se haría cargo de los pagos de esos servicios jurídicos si le dieran la razón al afectado. Si no se la dan, cada uno paga su juicio. Y el recurso no fue presentado por el Cabildo, sino por el presidente del Cabildo. Los trabajadores que se han tenido que readmitir... No, que no es del Cabildo, es del presidente. Es decir, bien. hay un recurso del presidente que no se ha aceptado, hay un recurso del abogado que también está, que se aceptó, hay un recurso del gerente del consorcio que también fue aceptado, y quedan por resolver los recursos del secretario y el asesor jurídico, si no recuerdo. Okay. Es decir, son 5, 2 han aceptado, 1 no, y los otros 2, pues el juez dirá. Además han caído en juzgados diferentes. Ajá. A mí me parece interesante lo que decía, porque me tengo que ir al aeropuerto, ¿sabes, Jaime? Ah, sí, es verdad. Ostras, perdón. En 4 minutitos. Digo, a mí me parece interesante lo que apuntaba a Tony. Tony. Perdona que es la primera vez que nos encontramos y soy muy malo para los nombres. Lo que apuntaba es que yo creo que es la percepción que se tiene desde fuera, ¿no? Desde la ciudadanía, porque es verdad que nos enredamos muchas veces los que estamos dentro de las instituciones y quienes conocen de leyes mucho más sobre el concepto exacto, sobre si esto es un recurso, si esto es un auto, ya llega la sentencia, empieza el juicio oral, pero lo realmente triste es que una institución como el Cabildo de Lanzarote, acabamos de hablar de un conflicto, en este caso laboral, pero vamos, el de los centros turísticos es una broma, o sea, es una parte, ¿no?, de la cantidad, o sea, yo creo que casi ya no quedan trabajadores en el Cabildo que no hayan metido en el juzgado a la institución, es decir, hay una, no sé, el otro día salía el dato, ¿cuántos son? Salía en un medio de comunicación. Y algo leí yo, no sé si te refieres. 200 y pico pleitos a los que se enfrenta el Cabildo de Lanzarote por parte de sus trabajadores, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, luego con instituciones, o sea, no perdemos nada, con instituciones tenemos el caso de la Cueva de los Verdes, que nos ha traído toda esta legislatura y parte de la anterior por una cuestión política esencialmente, y luego tenemos la situación procesal, personal, del propio presidente del Cabildo, ¿no? Entonces, claro, lo que dice uno o lo que dice el ciudadano de a pie puede ser más o menos eso. ¿Cómo nos vamos a estar ocupando de los problemas reales de la gente? Dice que bueno, iba a decir una anécdota, pero da igual. O sea, Pedro San Ginés hoy debe estar muy preocupado por su situación procesal, y por eso muchos decimos que es importante que la gente que esté en
esta situación de un paso a un lado, ¿no? Y que dejen las instituciones en manos de quienes no están, por ejemplo, imputados por los delitos que se le imputan al señor Sanginés. Porque luego vayamos al fondo de la cuestión. Sanginés, en el caso de la desaladora, no está imputado porque quisiese de repente ser un héroe, que quisiese salvar a los ciudadanos del sur de la isla de las aguas malas que le estaban llegando por parte del Club Lanzarote. No, es porque acababa de entrar una empresa privada que además negoció de manera directa a él a través de su amigo, que además lo hizo sin un concurso público de libre concurrencia, y lo hizo con un negociado. ¿Cómo se hizo? Bueno, con un negociado sin publicidad, o sea, no fue quien ganó, porque No fue así, Tomás, pero bueno. Vale, bien, bien. Entonces, creo que todo eso evidencia que estamos en una situación de un presidente que está huyendo, pero no ocupándose de los verdaderos problemas de Lanzarote. Bueno, Tomás, muchas gracias. Hasta luego. Deja el micro aquí. Hombre, no es que dude de Tomás, porque a veces con las prisas uno se va, no sería el primero. Marcos, que se lleva el micro por allá. El problema es que Tomás en el control de seguridad del aeropuerto hubiese... ahí te lo retienes. El otro día va y me saca el máster que tiene aquí, pumba. Sí. Yo creo que En el móvil lo lleva. El máster. No, en serio, hablando Tomás de... de un máster seguramente sería cierto. Sí, hombre, sí. De los másteres. Bueno, los másteres eso da para otro asunto y otro debate intenso. Mira, desaladora, incautación, desaladora en el sur. Yo creo que lo que mal empieza, mal acaba. Yo creo que esa fórmula que se aplicó efectivamente como si fuese a salvar la isla Lanzarote, efectivamente para ofrecer un servicio de calidad, de agua de calidad a los vecinos afectados del Club Lanzarote, yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que además se le informó y creo que hay bastante información al respecto de que hay otras fórmulas para salvar la situación y salvaguardar también los intereses de los ciudadanos. Eso no se ha hecho así y ahora estamos en el momento procesal. Y efectivamente seguimos hablando de juicio y mientras tanto es verdad que la gente puede llegar a pensar que si la administración pública, toda su energía, toda su capacidad está centrada en decidir y en dilucidar qué sentencia recurro, qué no recurro, cómo lo hago, cómo no lo hago, porque yo creo que eso es verdad que quita mucha energía. La administración debe ser mucho más cauta a la hora de iniciar procesos de este tipo. Eso solo ocurre en una isla como la nuestra y en una administración pública como el Cabildo de Lanzarote, gobernada por quien está gobernado. Si no, yo creo que eso no hubiese acontecido en ningún otro ámbito. Todas las cosas porque se hubiesen, digamos, asesorado por los informes técnicos pertinentes que avalarían una edición y esta yo creo que no estaba en absoluto avalada y de hecho por eso estamos en el momento. Pero déjame hacer un poquito de abogado del Sí. diablo. ¿Ustedes co-gobernaban con Sanginés? Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, yo creo que dejamos manifiestamente claro. Se marcharon por eso, ¿no? Que la fórmula. Entre otras cosas. Bueno, entre otras cosas, pero es verdad que dimos un momento y pusimos serias dudas de que este era el camino. Y yo digo personalmente que creo que había muchas dudas razonables, más que razonables, y que, repito, porque había otras formas alternativas. Esas otras fórmulas no se aplicaron y se fue, pues bueno, como elefante en cacharrería, ¿no? A saco. Bueno, pues estas son las consecuencias. Repito, la administración tiene que estar para ser mucho más comedido a la hora de las decisiones y cuando no se adoptan y no se deciden de esa forma, pues pasa lo que pasa. Y yo creo que está un momento, repito, a través de una impas que creo que esta isla no se lo merece. Podemos ejercer la acusación particular en este pleito. En concreto, había, digamos, tres partes: el Ministerio Público, que se mantiene, la acusación particular que se mantiene, y Club Lanzarote, que también se había personado, en principio como ente perjudicado, evidentemente, fue a su desaladora la que se le trató de incautar, pues finalmente se retiró en aras a los últimos acuerdos que ha habido. ¿Ustedes mantienen el pleito? Sí, claro, es que precisamente por eso además decidimos personarnos, ¿no? Porque evidentemente se trataba de un pleito interpuesto por la empresa y evidentemente nosotros teníamos la sospecha después confirmada de que las probabilidades de que después Pedro Sanginés, como así hizo, negoció personalmente un convenio con la empresa, porque la empresa decidió retirarse gracias al regalo que le hizo Pedro Sanginés y que al final esto quedara en nada. Para nosotros era un acto lo suficientemente grave lo que cometió Pedro Sanginés. Hay que recordar que fue en septiembre del año 2014, si no me falla la memoria, cuando se procedió a esa incautación. Es verdad que el PSOE quizá tardó demasiado tiempo en darle la espalda a un presidente que sin ningún tipo de informe por escrito apareció una mañana en una desaladora privada para incautarla, que eso, vamos, probablemente si eso se le hubiese ocurrido a cualquier político de otro partido, lo mínimo que le dicen es que
tiene delirios bolivarianos. Tenemos un presidente del Cabildo que lo hizo así, sin ningún tipo de informe, asesorado por su abogado sobrevenido y bueno, y desde luego sentando un precedente en esta isla absolutamente insólito y delirante para una persona que está ostentando la presidencia del Cabildo. Ahora, pues la Audiencia Provincial, en su último intento del presidente por intentar evitar sentarse en el banquillo, lo que viene a ratificar es que hay indicios de criminalidad, lo dice textualmente el auto de la Audiencia Provincial, y evidentemente con la barbaridad que hizo el presidente, que al final es que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, de una personalidad que tiene el presidente, que lo mismo le lleva a que el Cabildo tenga que pagar 20 millones por el pleito de la Cueva simplemente por su enemistad personal en su día con José Torres en Aría, a que le lleva un día incautado una saladora que bueno, que al final lo que ha supuesto es pues, lo que hemos visto, ¿no? Pues que se llegara a un acuerdo que por mucho que él lo intente vender, que eso va a suponer ahora unos ingresos, desde luego es lesivo para los intereses del Cabildo, un acuerdo, un convenio que ha firmado con la empresa única y exclusivamente buscando salvar su pellejo, intentar que la empresa se retirara del pleito, como al final así lo hizo. Por suerte nosotros estamos ahí personados y vamos a seguir ejerciendo esa acusación, y desde luego lo que no, yo creo que esta isla no se puede permitir es tener un presidente que nos cuesta dinero y un ridículo nacional a todos los ciudadanos de esta isla con unas actuaciones que yo creo que es que muy poca gente entiende, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva a un señor a irse una mañana a incantar una desaladora privada sin un solo informe por escrito, solo porque su amigo abogado le dijo que sí, que eso se podía hacer? Yo creo que se entiende difícilmente, y desde luego abre ahora mismo la puerta, ¿no? al juicio que tiene por delante, entendemos nosotros por lo menos que estamos ahí metidos en ese caso, que la barbaridad cometida, entendemos que lo más probable es que conlleve una condena. Dinero para todo. Eso seguro, después pues, y una posible inhabilitación, y desde luego coincido con lo que se decían antes, un presidente del Cabildo que de lo que estará ahora pendiente es de a ver cómo intenta evitar pues que se le inhabilite y que tenga que abandonar la política. Entendemos que no es la persona más indicada para estar dirigiendo el Cabildo. ¿No hay que esperar a que se resuelvan los recursos que falta el secretario? No, pero para que se inicie el juicio oral. Sí. Hace falta que se resuelvan los recursos que presentó José Juan Hernández Duchemín y el secretario del Cabildo, y Francisco Perdomo, pero una vez que se resuelven esos dos ya Después se tienen tiempo para formular escritos de acusación. Los escritos de acusación. Y luego hay que presentar las partes en los escritos de acusación y de defensa, ¿no? Supongo, y entonces ya llegaría el juicio. ¿En serio que no es abogado? No. Qué increíble. Aún no, es cierto que te lo digo, a ratos, te lo digo en serio, a ratos estoy haciendo mis pinitos y Yo me alguna asombro de tu asignatura conocimiento. saco cuando puedo. Porque no debemos confundir a la gente, Tony. Es decir, en ningún caso el procedimiento que queda vivo con respecto a Montaña Roja, que es un tema penal, va a incurrir en una condena de costas o de pagos al Cabildo de Lanzarote. Es decir, no le va a costar en ningún caso dinero a los ciudadanos de Lanzarote. ¿Y si se pide una indemnización Aquí, por daño? en un tema penal, al Cabildo de Lanzarote, A cuando ver, ni siquiera está demandado. Yo tengo entendido, ves tú, como yo no sé mucho de derecho, No, pero es que tengo no es así, entendido por eso digo que no tendrá que la problema. empresa efectivamente retiró la personación en la causa, pero lo que no se ha retirado es la denuncia. No, habían varios procedimientos en marcha. Es que- Unos eran contenciosos administrativos, que es verdad que pudieran haber acabado en una condena, en una indemnización al Cabildo de Lanzarote, pero esos sí se cerraron con el convenio que se estableció con Montaña Roja. Es decir, a día de hoy, el riesgo a que el Cabildo de Lanzarote tenga que Pague pagar un duro por eso algo como es indemnización nulo. es cero. Lo que queda Porque es una las causa costas- penal contra el presidente del Cabildo, el secretario y otro Y de los si pierde trabajadores el del presidente Cabildo. del Cabildo, has dicho que hay un seguro que... Yo la verdad le que ahí obliga- no quiero dar la información mal, me consta que hay un seguro que avala a los trabajadores, porque lo conocí en el caso del ingeniero de la Oficina Técnica del Cabildo, Que si se gana que el efectivamente pleito- como ganó, es decir, le desestimaron o lo absolvieron en el caso de Stratus, en el caso del coordinador de la Oficina de Actividades Clasificadas, todo el dinero que le había gastado en abogado se lo devuelve no el Cabildo, sino un seguro que tiene el Cabildo contratado a esos efectos. Porque ganó, si hubiera perdido, no. Y creo que en este caso las decisiones de los órganos colegiados y demás, del Pleno, del Consejo de Gobierno y de los propios consejeros en el acto de sus facultades están amparadas en el mismo seguro. Creo, pero esto cójanlo con pinzas porque la verdad que lo tendría que preguntar para estar seguro. Mire, cuando uno entra en política tiene que tomar decisiones. Unas más acertadas y otras menos. Y está claro, y a mí no me duele prendas decirlo, que la decisión de incautar no fue la más adecuada. Porque si hubiera sido la más adecuada no hubiéramos estado donde estamos. Pero había que tomar una decisión porque habían casi 5.000 personas en Playa Blanca que tenían un agua que no se sabía en qué condiciones les estaba llegando.
y que les estaba facturando a alguien que no podía vender agua. Y esa es la realidad, y eso también lo ha dicho el juez, que no tenían títulos habilitantes para la venta de ese agua. Eso Y es miren, cierto, esa parte es verdad. la realidad del convenio que se ha pero eso- firmado es que no solo no cuesta dinero a los ciudadanos de Lanzarote, sino que va a generar un canon directo de Montaña Roja por vender esa agua al Cabildo, al Consorcio Oye, del Agua de perdona, Lanzarote, perdona. de 350.000 Es decir, euros. ahora nos estás vendiendo que lo que se le ha conseguido Es ganar a la dinero. empresa, Es ganar que es por lo que se le quitó. Es decir, la empresa no sale beneficiada. Yo sí Ay, me voy a hombre, terminar es que eso ya también. es, Es decir, absurdo. a día de Es que hoy, me estás diciendo es que decir, ahora se ha tragado con todo para que la empresa que no se es así, retirara. que no Hombre, es así, que siempre hemos dicho. es así. vamos a ver. La empresa no tenía un título habilitante que le permitiera vender el agua, porque en Lanzarote, para vender agua, el único ente autorizado es el Consorcio del Agua de Lanzarote. ¿Vale? Hasta ahí. Ahora lo que ha hecho el Consorcio del Agua de Lanzarote es llegar a un convenio con ellos. Ojo, un convenio que ha sido ratificado por el juzgado y que ha sido visado por el juzgado, con lo que tiene todos los visos de legalidad y de que ha sido negociado correctamente. Porque tendemos siempre a sembrar la duda. Es decir, el Una convenio... cosa es legalidad y otra cosa es idoneidad. No, pero yo estoy A lo hablando- mejor la población de Lanzarote en Oye, este que caso tenemos salió que- perjudicada. nunca tenemos que ir Tony, terminando. siempre- Estamos No, Carlos, perdona, pero llevas tú hablando un buen rato y me gustaría contestarte a todo lo que has dicho. Es decir, Pero muy a día de hoy, rápidamente, no, porque ya está diciendo que quiere terminar él, y para terminar él, pues déjeme a mí terminar. Si quiere hablar. Podemos terminar otros también. A día de hoy, a día de hoy, El que termina soy yo siempre. Bueno, que termina el moderador, lógicamente. Venga, perdón. a día de hoy la realidad, repito, es que hay un convenio con Montaña Roja que ha cerrado el conflicto entre el Cabildo de Lanzarote y Montaña Roja y que tiene un canon para el consorcio del agua mínimo de 350, yo calculo que llegaremos a los 450. Que hay una serie de procedimientos por el que se controla cómo está produciéndose ese agua en la desaladora que es propiedad de Montaña Roja. Que los vecinos pueden estar tranquilos de que van a tener su abasto y que Pero eso quien no le tiene nada factura a que los ver vecinos con lo que estamos es que hablando, quién es puede la incauta- facturar. perdón, Claro, La es que- apertura del juicio oral. Sí, la apertura del juicio oral es un trámite más dentro de los que Pero no había. es verdad que el agua Se antes era más presenta- barata que ahora. Se presenta un recurso, el que Pero hay fuera. preocupación, no hay preocupación, lo ven. Yo no lo creo, es decir, hombre, si el recurso hubiera prosperado y directamente se retira, estamos todos más tranquilos. Pero es verdad que, además, decían que si los procedimientos judiciales... Este cabildo no tiene ni más ni menos procedimientos judiciales en volumen que otros cabildos. Cuando tú tienes competencias en ordenación turística, En eso no estoy de acuerdo. cuando tienes competencia en ordenación turística, cuando tienes competencia todos. en clasificación, Todos y tal, tienen eso, es ¿no? normal Venga. que te pongan contenciosos dato. administrativos y que los Todos trabajadores tienen- tengan que todos pagar. tienen- Sí, todos tres tienen la cosas, competencia tres y- cosas muy rápidamente. Primero, que no se sabía en qué condiciones se estaba vendiendo el agua en Montaña Roja. Claro, porque el consorcio y el Consejo Insular de Agua no estaban haciendo su labor de fiscalizar en qué condiciones se estaba vendiendo esa agua, como era su Porque no obligación. podían vender, Carlos. Sí, vale, claro. Después, Pedro San Ginés se dedicó, y entiendo que por eso además está imputado por coacciones, a presentar sistemáticamente denuncias, incluso llegó a acusar a la empresa de estar cometiendo delitos medioambientales, que después de firmar el convenio, por lo visto todo eso desapareció. Unos pleitos que además habían generado unos derechos indemnizatorios para la empresa, millonarios. Y claro, ustedes pretenden hacernos creer lo siguiente, que Pedro San Ginés negoció en solitario, él de manera particular, con Club Lanzarote, un convenio cuando Pero la eso no es empresa verdad, tenía, Carlos, déjame eso no es terminar, verdad, por pero es favor, que no la es empresa verdad. tenía reconocidas unas indemnizaciones por sentencia, cuando además el presidente está diciendo que además ahora va a tener que pagarle un canon al consorcio. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una empresa que estaba gestionando el agua en ese plan parcial, de repente renuncia a indemnizaciones millonarias, acepta pagarle un canon al Cabildo y todo a cambio de... No se sabe muy bien, porque Quedar esto bien lo con el negoció presidente. personalmente Pedro San Ginés, él personalmente con la empresa. Es que es absolutamente entiende. oscuro y sospechoso. Es decir, desde el punto de vista de la empresa no se entiende cómo renuncia a las indemnizaciones, acepta pagar un canon y en unas negociaciones que llevó personalmente el presidente. Déjame decir, Pero es todo esto cierto. está avalado todo eso está en un convenio y ese convenio está avalado por la justicia. Sí, pero la Son dos justicia cosas lo único también que dice es distintas. ilegal. Es compatible que sea legal y que Claro, y políticamente que sea perjudicial para los intereses de la aparte, isla. es De hecho, el mentira. agua ahora es más cara que antes. Es mentira, no Ahí. es verdad. Sí, señor. No es verdad. Venga, no nos- es verdad. Antes el Vale, metro ya no- cúbico No era podemos- más barato. Tony, no podemos decir mentiras El metro sistemáticamente, cúbico porque no dicen una producido verdad. por Tony, ellos no. y vendido por Los- ellos era los- más barato. Tony, Eso es los así. No, Tony, los Sí. vecinos de Montaña Roja pagan
su factura del agua Ahora más cara. como cualquier vecino de Lanzarote. Ahora Porque, más cara, porque antes la Tony, compraban que no más podemos barata. decir esas cosas, Pero que el es agua, así. que el No he agua es visto un bien ninguna parte. esencial, que tiene unas tarifas que Pero se es aprueban así. en el pleno. ¿Cómo que es así? Ellos la vendían más Oye, barata. Sí, no aceptan el canon, Y Tony, evidentemente. claro, que tenemos que ir terminando, que mira Marco, que no otra va a cosa, volver a venir. porque- Solo, Jaime, por contestar a Yo Carlos. sí vuelvo, pero claro, si el asunto a tratar son aquellos que incumbe esclarecimiento al cabildo y el consejero el que acoge todo el tiempo, pues lógicamente... Es falso lo que dice Carlos de que lo negociara Pedro Sanginés en exclusivo. ¿Cómo? Es Si lo absolutamente reconoció falso. él. Es absolutamente Lo falso. reconoció en una Carlos, radio. ¿quién lo negoció? Serías tú, Que lo Carlos. reconoció ¿Puedo él terminar? mismo. ¿Me dejas terminar? ¿Quién lo Carlos? negoció? Yo te he escuchado a ti atentamente incluso cuando Sí, mientes. sí, vamos, Ahora que te sí, agradecería que sí. digas. Es decir, la negociación del convenio, evidentemente con directrices políticas de hacia dónde tenía que tender, que era retirar los pleitos, a que el agua tuviera las condiciones y a que se habilitara la posibilidad de que se siguiera suministrando agua a los vecinos de Montaña Roja, se dieron unas directrices. En base a eso, además hay un contrato jurídico, es que acabo de firmar, porque ahora soy presidente del consorcio, Que lo además dijo él, justificando, pero Que lo dijo él. ¿Quién negoció? no recuerdo el nombre, es un letrado, es decir, es un letrado el que redacta Que el empieza por I convenio. y acaba por C. No, pues estás equivocado. Vale, es un letrado que además recomienda al juzgado. ¿Ves cómo estás equivocado? Que lo Carlos? reconoció Como en tus rueda de obsesiones- prensa, ¿Ves hombre, cómo pero tus es que el obsesiones- problema es que no tienes Carlos, memoria ¿ves y cómo tus mientes y te crees que obsesiones- los demás no tenemos Carlos, memoria. ¿ves Pedro cómo- Sanguiné Carlos, reconoció en una rueda de déjame terminar, prensa que yo te él he había escuchado a negociado ti. personalmente. No te pongas nervioso. Estoy tratando no me de... pongo Estoy nervioso, tratando hombre, de... es que Estoy mientes tratando de forma compulsiva. Estoy tratando... Yo escucho tus mentiras y después trato de rebatirlas. Entonces, si tú crees que Yo yo las digo, escuchaba las tuyas. escúchala y después... Ahora Es que pasa lo que reconoció él. Pero ¿ves cómo te pones nervioso y no Que dejas lo terminar? reconoció él Carlos, públicamente. déjame terminar. Pedro Sanginés, déjame decir a mí que yo soy objetivo en este tema. Pedro Sanginés en una rueda de prensa dijo que estaba Que negociando, sabe. igual quiso decir mi equipo de abogados o lo que sea, pero dijo, estoy negociando. Sí, ahora, yo lo que niego es la mayor de lo que está diciendo Carlos, que lo negoció en exclusiva Pedro Sanguinetti. bueno, eso no, se hace... Que fue con su amigo. Pero es que como no me dejas terminar y Claro. que te dejes de obsesiones, que no estamos hablando de amigos, que es un juzgado, un letrado, que además es abogado del Estado, que recomendó y quien dio las bases jurídicas de lo que luego se firmó el convenio. Y acabamos de firmar con él para redactar el reglamento de aplicación de ese convenio que ahora tenemos que llevar a Venga. pleno. Es decir, tus obsesiones, Carlos, no te dejan ver más allá de lo que estás diciendo. Venga, ya está. Y es un problema. Que estamos enredados aquí. Marcos, ¿quieres saludar a alguien? Bueno, no voy a saludar, voy a desear un buen fin de semana a todos, que ya un montón. Y que nos volvamos de nuevo a hacer en la próxima tertulia, de nuevo el tema de las sentencias judiciales, el que nos ocupe todo el espacio, porque creo que esta isla merece propuestas mucho más abiertas, propositivas y que no esté siempre en esta ciénaga de fango, porque al final es eso, ¿no? Un fango continuo que no nos deja avanzar. Y es lamentable, pero es así. Pero esto es lo que tenemos, HDI. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no le preguntes a él que después... No, Eso es lo que no, tenemos no en estamos general. bien. Venga, Chede, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Carlos, Gracias, Marcos, Manuel. a Saludos a Tony todos. y a todos ustedes. Un buen fin de semana y el lunes regresamos a la misma hora de siempre. Y en compañía el lunes, cada memoria, Gladys Acuña nos va a venir a ver. Hasta el lunes. Buenas tardes.